Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Español. Hoy tenemos un episodio especial porque nos acompaña una invitada increíble que sabe exactamente cómo ayudar a los estudiantes a mejorar su español. Ella es Norma Jiménez, una apasionada periodista y profesora de español con 6 años de experiencia enseñando a estudiantes de todo el mundo. A través de su canal de YouTube ha ayudado a muchas personas a sentirse más seguras al hablar el español. Hola Norma y bienvenida al podcast. Gracias, Gabriela. Mira, es un placer estar aquí con tu comunidad de Eco Spanish y bueno, poder compartir un poquito de lo que he aprendido durante estos años enseñando español. Norma, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Qué te llevó a la enseñanza? ¿Cómo fue como tú empezaste a hacer videos de YouTube? Sí, Platícanos. claro, fíjate. Mi profesión es periodista. Yo estudié periodismo y lo ejercí durante más de 20 años en Venezuela y en Colombia, donde viví durante casi 9 años. El tema es que en 2019 tuve una mala decisión, cambié de trabajo, me fue súper mal en el nuevo trabajo y de repente quedé desempleada. Y una jefa me dijo que en lugar de yo no estar haciendo nada, porque entré como en crisis de ya no quiero seguir siendo periodista, me Sí. dijo, en lugar de no hacer nada para que sigas teniendo ingresos, ¿por qué no te pones a dar clases de español como tutora en una plataforma que se llama Italki o Italki, mejor pronunciado? Y comencé allí y me enamoré. Me encantó conocer gente nueva, me encantó enseñar de mi cultura, de mi idioma. Y pues así comencé. Y eso fue, imagínate, en octubre, noviembre de 2019. Vino la pandemia. Sí. Estuve encerrada durante 2 años en mi apartamento en Bogotá, dando clases de español y fue cuando pensé, esto tiene potencial y todas las cosas que he aprendido durante mis años de periodismo, como editar videos, tratar de promocionar un poco mi marca que creé, Kaizen Spanish, creé eso y me gustó muchísimo. Y de hecho es mi pasión, no quiero regresar al periodismo, Sí. quiero dedicarme a esto. Soy como muy proactiva, diría Sí. yo, y pues creé varios cursos pregrabados y bueno, a esto es lo que me quiero dedicar. Oye, Norma, ¿y fue entonces en la pandemia cuando empezaste con el YouTube? Sí, fue durante la pandemia por un poco de decir, me gusta dar clases, pero quiero como expandir esto y de alguna manera creo que siempre quise utilizar un poco la plataforma de YouTube para aportar. ¿Ok? Sí. Mi plan era aportar, por supuesto, expandir mi negocio porque sí, tengo que ser transparente, pero es algo que disfruto. Honestamente es una de las cosas que más disfruto, interactuar con gente nueva, sentir que enseño. Mi profesión ideal cuando yo era niña era maestra de kinder. Me Ah, fui mira que finalmente por el periodismo, sí, enseñar, era lo que yo soñaba. Luego me fui para el periodismo y de alguna manera, pues la época en la que vivimos nos da la opción de enseñar lo que tú sabes y llegar a gente a la que de otra manera hubiese sido imposible. Entonces sí. creo que hay un poco de eso, de aprovechar oportunidades. Qué bueno. Oye, Norma, entonces tú también has aprendido otro idioma, ¿verdad? ¿Hubo algo que te hubiera gustado tener cuando tú estabas aprendiendo el inglés que ahorita tú se lo ofreces a tus estudiantes? Sí, fíjate, mi nivel de inglés es intermedio alto. Yo lamentablemente no he pasado al avanzado. Yo me he quedado en la etapa en la que muchos estudiantes de idiomas se quedan, que es el nivel intermedio alto, donde ya te puedes comunicar, defender, entender. Creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es viaje a Chicago, la ciudad de donde tú eres original. Bueno, Sí, no, tú eres mexicana, pero sí, pero ahí inicialmente el viaje a viví Chicago. cuando me casé. Exacto, y yo amo Chicago. Viajé a Chicago durante 4 meses para estar inmersa en el idioma y que fue lo que ahí yo me di cuenta, que tenía años estudiando en Venezuela inglés,
pero cuando tú escuchas a los nativos es otra cosa. Hay Oh, un tema de escuchar a tu profesor que habla articulando, moderando la velocidad, cuidando la pronunciación y escuchar a una persona nativa hablando el idioma. Y estoy segura de que a muchos de estos estudiantes les ha sucedido que cuando escuchan a nativos hablar, es sumamente difícil de entender con sí. respecto a entender al profesor. Entonces, una de las cosas que yo pensé que es muy útil es que en español, el español se habla en más de 20 países y en cada país no hay un acento, hay muchos acentos. Sí, Entonces, inclusive en mismo México hablamos diferentes acentos. exacto, en cada país hay cantidad de acentos y tienen rasgos. Entonces, ¿cómo ayudar a los estudiantes de español a mejorar su escucha? No solo de un solo acento, hay gente que entiende muy bien el español de España o el español de México o el español de Argentina, pero cuando escuchan otro acento es sumamente difícil. Entonces, yo lo que creé fue un programa que se llama Entiende Español como un C1, en donde los aprendientes de español pueden practicar el idioma con 20 acentos diferentes. Son 480 ejercicios. A la gente que lo ha hecho, a los aprendientes les ha gustado mucho. Es un programa muy largo, debo decirlo. Es un programa exigente, por eso es para estudiantes de nivel intermedio alto, pero también lo encuentran muy útil porque además son audios de videos con personas hablando naturalmente. Entonces, creo que es algo que me hubiese gustado tener. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me gusta mucho eso de muchos idiomas y tenerlos accesibles ahí, no tener que estar buscando, ¿verdad? Diferente idioma, diferente video y andar perdiendo el tiempo, porque Exacto, porque una parte también del programa, la parte inicial es explicar los diferentes rasgos de pronunciación, que por ejemplo los puertorriqueños cambian la R por la L, Puerto Rico, por ejemplo, o los andaluces dicen, por ejemplo, mi arma, en lugar de mi alma, mi sí, arma. Entonces, ¿cómo hacen los aprendientes? Uno ya sabe porque es nativo, qué es lo que sí, están tratando de decir, pero ¿cómo lo sabe un aprendiente? no. Entonces de eso se trata un poco, es difícil. Ujú. Wow, muy padre. Qué bien, me gusta mucho. Oye, Qué bueno. a Norma, ¿tú recuerdas una situación que tuviste, en donde tú tuviste dificultades para comunicarte o entender, ¿verdad?, el idioma en inglés? ¿Y cómo lo superaste? Si tú tuviste un problema de ese tipo, ¿qué hiciste para superarlo? Sí, fíjate, justamente siempre recuerdo esta anécdota de cuando estuve en Chicago. Yo me quedé en el International House de la Universidad de Chicago, es decir, una residencia estudiantil solo para estudiantes. Y recuerdo que el primer día, la primera noche que yo llegué, había un muchacho estadounidense que nos dio la charla de aquí funciona la cocina, aquí están los baños, este es el horario, tal. Lo hizo todo en inglés y yo no entendía nada. Y se suponía que yo era de nivel intermedio y yo estaba tan Sí, asustada, ok, frustrada. Y yo decía, y todo el inglés que he estudiado en Venezuela, ¿dónde está? Porque no entiendo, sí, exacto, no entiendo nada. sí, Y sobre todo asustada, estaba muy asustada. ¿Qué me pasó durante el primer mes en Chicago? Yo estuve en total 4 meses. Durante el primer mes en Chicago, yo estaba muda, muda, porque estaba como muy asustada y tenía la idea en mi cabeza de que cuando yo hablara tenía que sonar como si yo fuera nativa, tenía que sonar perfecta, sin errores, buena pronunciación, gramática impecable. Hasta que un día en una cena estaba yo con muchos amigos italianos, una amiga rusa, un muchacho de Taiwán, y todos hablaban. Y de repente yo me di cuenta, todos están hablando con sus acentos, cometiendo errores, hablando más lento que un nativo. Y fue cuando me dije, no, yo puedo hablar, así sea con errores. Y ahí fue sí. cuando me lancé. Y recuerdo que el último fin de semana que yo estuve en Chicago, fuimos a un Oktoberfest, ¿ok? A una celebración de la comunidad alemana allá en Chicago y allí pude ponerme a conversar con el mismo muchacho que me había dado la charla, al que yo no le había Tú no le entendido habías nada. entendido. Exacto, y estaba hablando con él, una Muy conversación bien. completa, y eso a mí me ha llenado siempre de satisfacción. Sí, Eh, claro.
¿Qué me ayudó? La inmersión. Por supuesto, todo el tiempo hablando en La inglés, yo trataba. constancia. Exacto, pero fíjate, yo siempre he creído que la inmersión, obviamente estar en Chicago ayudaba muchísimo, Mm. evitar a la gente que hablaba español me ayudaba, pero la inmersión uno la puede recrear sin necesidad de viajar, ¿ok? Ujú. Usando tus dispositivos en el idioma que quieres aprender, escuchando música, escuchando podcasts que ahora están tan de moda y que puedes encontrar de cualquier tema que te interese. Sí. Entonces, creo que ese ambiente de inmersión uno lo puede practicar y creo que de eso se trata. Si de algo saqué yo de esa experiencia, es que tienes que sumergirte en el idioma, así sea artificialmente. Y me ha pasado ahora, que he retomado un poco el inglés, pero ya no a partir de sentarme a estudiar la gramática o ver videos de gramática, sino de escuchar una conversación en inglés. Y creo que eso se puede lograr, lo pueden lograr también los estudiantes de español. Y cualquier cosa que te guste, ¿no? Si te gusta cocinar, pues búscate un video de cocina en tu idioma, en el idioma que tú quieres aprender. Si te Exactamente, gusta la lectura, pues aprovecha la lectura. Muy interesante. exactamente. Oye, Norma, La ¿cuál es la psicología. mejor estrategia para mejorar la escucha y acostumbrarse a esos diferentes acentos y velocidades del idioma? Nosotros ya Sí, sabemos que tú tienes ujú, un curso precisamente sí, estructurado para eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sí. mejor estrategia para mejorar la escucha? Fíjate, cómo lo he considerado yo y así lo planifiqué ese programa, es que hay acentos que son muchísimo más claros en español que otros. Te hago la recomendación enfocándome en aprendientes de español, que es tu público, es la audiencia que tú tienes en tu canal. Fíjate, hay acentos que son mucho más claros. Tu acento, el mexicano, el acento colombiano de Bogotá, el acento de Perú o lo que llamamos acento neutro, que es el del doblaje de las películas o las locuciones de comerciales. Esos acentos son muy claros porque naturalmente la pronunciación de la letra S, las vocales, la articulación hace que suene muy claro. ¿Ok? Los acentos del Caribe, por ejemplo, como el mío, yo soy de Caracas, tienen sus rasgos que pueden ser difíciles. Por ejemplo, yo ahorita trato como de pronunciar mejor las letras S al final de las palabras, pero por ejemplo, nosotros en el Caribe, y me refiero a República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, o nosotros, em, decimos Caracas, como si fuera una J al Caracas. final. Exacto, eso es súper mismo en lugar de mismo. Entonces, ese Oh, tipo de cosas pueden confundir a un aprendiente, porque ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Qué significa mismo? Caracas o Caracas. Exacto, porque Caracas y no Caracas. Okay, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero, asegúrate de entender cuáles son los rasgos de cada uno de los acentos y ve de menos a más. Hay unos acentos que son reconocidos como más difíciles, como el acento chileno, dicen que es uno de los más difíciles de entender. Incluso debo confesar, espero que nadie se ofenda, pero a veces para mí entender a los chilenos que hablan muy rápidamente es un poquito difícil. No, O eso es normal. sí, sí, es un poco Sí, difícil. es normal, es difícil para todos, si no eres de ahí, ¿verdad? Exactamente. O, por ejemplo, el acento andaluz muy marcado, ellos cortan palabras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, a ver, vamos al mercado, dicen al mercado, ¿ok? Ujú. Sin la D. Entonces, todo Sí, ese tipo de cosas es confusa pueden ser confusas para aprendientes de español. Y eso es lo que creo que hay que hacer, estudiar cuáles son los rasgos de un acento e ir de los más sencillos y los más claros, sobre todo más primero, claros, a ¿verdad? Y los luego más moverse a difíciles. los otros. Exactamente. Y también las velocidades varían. Sí, Entonces, ir sí, estudiando rasgos y ir exponiéndose. Al inicio, cuando eres un principiante, tienes que buscar los acentos más claros. Además, lo que te digo, enseñamos español, procuramos pronunciar con mayor claridad,
una velocidad moderada, pero en el día a día no necesariamente hablamos así. Entonces, creo que eso es exponerse a diferentes acentos. Esa es la recomendación. Y Muy conocer los bien, muy rasgos. bien. Ujú. Ahora te tengo otra pregunta. ¿Por qué crees que los hablantes nativos son tan difíciles de entender, ¿verdad? Para quienes están aprendiendo el idioma, Ujú. especialmente si no han tenido ninguna exposición real. Sí, fíjate varias cosas. Una, pues la velocidad. En los rasgos de pronunciaciones, que hay muchos y varían en un mismo país, varían, pero también creo los coloquialismos. En México tú puedes usar una palabra, en Colombia otra, en Argentina otra, en Venezuela usamos otra. Entonces, creo Significa que es diferente. exacto. Y o- o- o, son palabras diferentes que significan lo mismo o una misma palabra que significan cosas distintas. O sea, tenemos una base general, o sea, es imposible que tú mexicana, yo venezolana, hablemos español y no nos entendamos. Pero si puedes mencionar una Pero palabra que aún yo así tú puedes decir palabras que yo no es entienda. O yo exactamente. puedo, sí, por Entonces, los modismos, tienes razón. exactamente, los modismos es uno de los elementos. Entonces, imagínate tú que ambas somos nativas del español y lo dominamos perfectamente y aún así hay pequeñas cosas que Sí. Y a veces nos... yo pudiera preguntarte, oye Norma, de qué estás hablando? No te entiendo. Exacto, exacto. Entonces, para los aprendientes es sumamente difícil. La recomendación, exponerse tanto como sea posible. La lectura, que tú la manejas muy bien en tus programas de Eco Spanish y de tus videos de YouTube. La lectura ayuda muchísimo a eso, pero también la escucha, los podcasts, escuchar noticias con entrevistados, te expone al español real. El español real no necesariamente está reflejado en los libros académicos. Por eso las lecturas y la escucha de podcasts, de noticias, de historias, te exponen a un español que es el que realmente utilizamos, el que Oye realmente Norma, está en la pero ¿cómo calle. pueden ellos balancear entre un aprendizaje pasivo, que es escuchar y leer, a un Ujú. aprendizaje activo, que es hablar y escribir? ¿Cómo balancean eso mis Sí, estudiantes? fíjate, cuando tú estás comenzando a aprender el idioma, generalmente los profesores se enfocan en la gramática y ciertamente tienes que tener un mínimo de base para arrancar. Yo soy de las tutoras que recomiendan hablar desde el comienzo. Tienes que trabajar en la articulación y trabajar en la escucha también de los nuevos sonidos que tiene el nuevo idioma, las entonaciones, etcétera. Creo que lo más adecuado siempre es ir trabajando las distintas habilidades de manera balanceada, ¿ok? Tú tienes, como dices, la lectura y la escucha es como un input que debe ser comprensible según el nivel de español que tengas, pero también está el output, es lo que tú sacas, lo que produces, es escribir. Eh, Hablar, incluso si cometes errores, si suenas con acento, es normal además que yo creo que el acento no es algo malo per se, no es algo que debamos evitar siempre que se te entienda, siempre que hables con claridad. Y que sea Entonces yo lo ese que creo, el objetivo final, ¿verdad? Ser entendible, no tener un cierto acento. exacto, exactamente, estamos de acuerdo, es que te entiendan. Ujú. Y sé que nadie quiere cometer errores. Cuando yo hablo inglés tampoco quiero cometer errores, pero no es algo malo en sí. Primero, al cometer errores, si nos corrigen, podemos ir nosotros también mejorando nuestro nivel. Y que pongas un verbo en infinitivo en lugar de en presente perfecto, si te entienden, te estás comunicando que al final es el objetivo. Aceptar que Puedes uno ir. comete errores. Exacto, Ujú. aceptar que uno comete errores y porque ¿qué sucede cuando no aceptas que cometes errores? Lo que sucede es que te vas a fustigar y vas cada vez a intentar menos hablar porque otra vez cometí un error, no quieres cometerlos, te vas cerrando. Entonces,
sencillamente restarle importancia o verlos como un mecanismo para identificar aspectos que tienes que seguir trabajando, pero Ujú. no necesariamente como, ay, otra vez me Como algo malo, equivoqué. sino como algo bueno, porque te estás dando Exacto, cuenta del error que estás cometiendo. Sí, tienes razón. porque además creo que una de las cosas de las que uno tiene que partir es de reconocer el esfuerzo que ha hecho hasta ahora. Siempre pensar en qué, cómo estabas cuando comenzaste a estudiar español hace años o hace meses y cómo estás ¿Ves? ahora. Claro. ¿Cómo has hecho ese esfuerzo? Porque muchos estudiantes sienten que si cometen errores es que he perdido el tiempo, es que soy cabeza dura. No, Y no. no, sencillamente reconoce, tienes que seguir aprendiendo y ya está. Y ya Sí. está. Y piensa en la cantidad de gente que ha empezado a estudiar español y no ha continuado. Y Y ellos lo han siguen. dejado y es algo que quieren. ¿Por qué no Sí, retomarlo de nuevo, verdad? Oye, exacto. decidiste hacer una serie de videos sobre aprender español con historias. ¿Por qué crees que este método es beneficioso para los estudiantes? ¿Y cómo ha sido esa respuesta? Yo creé hace, yo creo que unos 3 o 4 años, un curso que se llama Español con Historias, que me gustó mucho porque uno de mis al enseñar español era también como difundir nuestra historia, nuestra cultura. Me encontré con que muchos estudiantes de Europa o de Estados Unidos me decían, aquí no llegan noticias de Venezuela, aquí no sabemos nada de Colombia, aparte de los estereotipos. Y aparte que Y tú uno eres de periodista. Exacto, entonces dije, es que tengo que aprovechar como las cosas que me gustan, Sí, no claro. desechar completamente todo lo que aprendí durante mi carrera y elegí historias como por ejemplo la de Pachita, que es una chamana o era una chamana muy famosa en México, que dicen que curaba con las manos, que operaba con sus propias manos. Esa historia eh, yo creo que es un mito, pero es interesante. O hablar de Leo Messi, cuáles fueron sus orígenes, porque Leo Messi ya todo el mundo lo conoce, pero sabían que desde que era niño, pequeñito, su único juguete o el único al que le prestaba atención era una pelota. ¿Cómo llegó él hasta el Hacia estos Barcelona? Pues ya no niveles, está en el ¿verdad? Barça. Ujú. Pero entonces ese tipo de cosas acerca de figuras relevantes para América Latina las quise compartir porque además creo que a través de la narrativa, de narrar historias, de hacerlo de manera interesante, atrapas la atención de las personas, el interés y dan ganas de estudiar. Y creo que esa es una de las cosas más importantes, hacer del aprendizaje algo entretenido, no Sí. algo aburrido. Habrá partes aburridas, no es tan Estoy de chévere estudiar acuerdo contigo. gramática. No, Exacto, no tiene que ser aburrido. exacto. Y de esa manera adquieres el idioma también. No solo lo aprendes, lo adquieres. No es por ósmosis, obviamente hay un esfuerzo, pero te expones al idioma de una manera agradable. Sí. Lamentablemente en tu generación y la mía, no, yo no tengo hijos, no sé si sigue siendo así, asociamos un poco la enseñanza con un deber, con algo que se tenía que hacer por Una obligación. obligación, ¿verdad? Y cuando los estudiantes adultos deciden estudiar español, lo hacen voluntariamente. Entonces creo que eso tiene que tener una recompensa. Y la Sí, recompensa es que tengan un contenido interesante. sí, Ujú, sí. ujú, Oye, Norma, bueno, te quiero preguntar, ya por último, si tú tuvieras que darle un consejo final, ¿verdad? A alguien que quiere mejorar su español, ujú. ¿cuál sería? Yo creo que sería aprender todos los días un poquito. Es decir, cuando yo creé Kaizen Spanish, ¿qué es Kaizen? Es un concepto japonés que significa mejora continua. Así sean mejoras pequeñas continuamente. Cuando uno llega al nivel intermedio del aprendizaje de un idioma, muchas veces siente que se está quedando estancado. ¿Por qué? Porque al inicio todos los días aprendías algo nuevo. Todos los días era así como que absorbías un montón de conocimiento. Cuando llegas al nivel intermedio, ya tienes una base y sientes que de repente dejaste de aprender o es mucho más lento, te quedaste en una meseta.
Sí. pero realmente no, todavía queda mucho, mucho por aprender. Entonces, mejorar un poquito cada día, aprender algo nuevo, así sea una palabra, un verbo irregular o escuchar 10 minutos de un podcast y así vas afinando tu oído. Una de las cosas que yo diseñé y que me gusta mucho y que está basado en este concepto de todos los días aprende un poquito, es un boletín que se llama Cápsulas de Español y está dirigido a estudiantes intermedios y avanzados. Y en ese boletín lo que recibes es lecciones de español breves, ¿ok? Pueden Pues ser de podemos poner gramática. el link en la descripción del video también, Sí, ¿verdad? sí, te lo agradezco mucho, sí, porque además creo que es material interesante. Muchos estudiantes, pues, me escriben diciendo que qué bueno, que había cosas que nunca habían, a las que nunca le habían prestado atención y pues yo de repente puse luz sobre ese tema y son cosas breves y no necesariamente son cosas densas o complicadas, sino de repente me doy cuenta de, Algo nosotros nuevo. usamos, exacto, algo nuevo y es algo sencillo, es un boletín gratuito, están invitados a suscribirse y, y pues nada, creo que es un poco ese el concepto que yo trato de manejar, aprender un poquito cada día. Esa sería mi recomendación. Bueno, pues muy buena recomendación. Ya saben, aquí en la descripción del video les voy a poner el link para que vayan Ujú. y se suscriban. Y pues Norma, yo quiero darte las gracias por poder venir a Gracias mi a ti. podcast a darnos y enseñarnos tu sabiduría. Y pues tú eres bienvenida para que vengas cuando tú quieras. Y ahora sí, pues nos vemos hasta el siguiente video. ¿Ok? Vale, muchas gracias, Gabriela, por la invitación y pues, saludos a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Norma. Adiós. Vale, chao, chao.